Bien, buenas noches y bienvenidos a su primera clase del año 2025. Esta es su clase del 7 de enero del 2025 de Física Química. Bueno, espero que todos tengan un buen año con mucha salud y sobre todo con la predisposición para continuar aprendiendo todos estos conocimientos importantes para que puedan desempeñarse en su vida profesional. Ya ustedes habrán recibido el comunicado del joven Kevin Serrano, en donde les conversaba que la clase del día jueves estamos exactamente en la siguiente situación. Y por supuesto yo hoy conversé con la directora. De manera tal que si me es permitido, tenemos nosotros ya examen a partir del 20 de enero. Entonces, la clase del jueves, la clase del siguiente martes 14 y la del jueves 16 son clases presenciales en la universidad. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la elección. Entonces, si el examen de ustedes, no recuerdo ahí si me puede ayudar el joven Kevin. El, el parcial anterior fue el día martes o fue el día jueves el examen. Tuvimos el martes, si no me equivoco. Fue el martes, joven Kevin. Fue el martes porque la segunda oportunidad, si mal no recuerdo, pues fue dio el plazo el miércoles, al día siguiente al mes. Ah, ya, correcto. O sea, lo cambiamos, ¿no? Se lo cambió y quedó para un día jueves. Bien, entonces, mire, eh, vamos a hacer igual, ¿no? Si el martes 21 queda como examen, el jueves 23 sería la elección. Y las notas se las entregaría el martes 28 para dejar el examen de recuperación el 30. Porque el caso es que del segundo parcial o del examen final, yo solo tengo una semana para asentar notas. No tengo más nada. Entonces, las otras clases, como mencioné, para los que recién se conectan, son presenciales. El, el 9, el 14 y el 16. Y nuestra elección estaría planteada para el martes 21 y el jueves 23. El uno sería el examen y el otro sería la elección. Por favor, tiene que ponerse a estudiar. No puede escatimar ni menospreciar la lección. Están en horario de clase, por lo tanto, debe de acudir y debe de dar. Bien, entonces, eh, la clase de hoy ya se cierra lo que es la parte de termodinámica y lo vamos a hacer con los procesos como tal. Entonces, ya nosotros hemos estado hablando de calor. Se hizo una, unos problemas con respecto al calor. Ahora nos toca hablar o ver la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Entonces, dentro de ese contexto,
En la termodinámica tenemos una ecuación general, pero esta ecuación general está en función de variables. Ahí tenemos nosotros la imagen de la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Ese delta de E no es otra cosa sino voy a aumentar el tamaño de la letra del documento para que ustedes puedan tener mejor visualización. Este delta E no es otra cosa sino el cambio de energía. La Q ya saben que es el calor. Y la W es el trabajo como tal. Entonces, hay textos en los cuales usted va a encontrar el delta E o el cambio de energía interna con la E. Pero hay también otros textos en los cuales usted en lugar de la E encontrará una U. Y en términos generales es la misma situación. Hace referencia al mismo concepto. Se refieren a la misma primera ley de la termodinámica y por supuesto se refieren a la ecuación como tal. Entonces, hay tres procesos importantes que involucra la termodinámica química como tal. Entonces tenemos los procesos isotérmicos, los procesos isobáricos, el proceso isobárico, isotérmico e isocórico. Son tres tipos de procesos. Entonces, el día de hoy vamos a ver estos procesos, la parte teórica, porque los problemas los vamos a ver presencialmente. Eso sí le pido por favor al joven Kevin que esté temprano, la clase empieza a las 6:30. Yo le solicité comedidamente su asistencia por el tema que no puedo escribir en la pizarra. Mejor con ustedes. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, como quedan los apagones, la mayoría de los compañeros indican que se van a asistir en horario normal. Es decir, que la Ah, yo no le entiendo mucho porque ya no está ese problema de la luz. Y a algunos se les complica el otro. porque es que se le corta, se le corta el audio, no sé, está puesto en un lugar donde no está buena la señal. Pues en todo caso, si usted no puede, no sé, ahí a don Carlos Hurtado que ayude llegando temprano para que pueda, por favor, alguno de ustedes colaborarme con el tema de la escritura en la pizarra. O si no, el que llegue primero, ¿no? Hola, Master, buenas noches. Ok, ok, no hay problema. De mi parte no hay problema. Gracias, muy gentil, disculpe. Bien, entonces lo que les decía era que en estos tres tipos de procesos, yo tengo características para cada quien, pero voy a usar siempre esta ecuación general. Es que delta E que es igual a calor más trabajo. Hay libros que lo colocan como delta U, es lo mismo. Delta U es igual a calor más trabajo. Mira, pásale, pásame, amor, por favor. Entonces, Ven para adelante, que está en amarillo. eh, ¿Ah? Carlos tiene que cerrar su audio, ya lo voy a cerrar. Ya listo. Entonces yo les decía que en esa ecuación es lo mismo tener el delta E que el delta U. El concepto es el mismo. Es la variación de energía interna. Entonces los procesos isotérmicos como tal, la característica es que la temperatura se mantiene constante. Y por supuesto, como la temperatura se mantiene constante,
la energía interna va a depender de la temperatura. Y una condición importante es que si se trata de un gas ideal y este gas ideal se encuentra en un proceso de temperatura constante o isotérmico, entonces la variación de energía interna es igual a cero. Entonces, ¿qué sucedería aquí en esta ecuación? Si yo tengo, voy aquí a usar si yo esta energía interna la igualo a cero, yo puedo decir entonces, si esto es cero, oye, si esto es cero, entonces calor, despejando el calor, calor es igual a menos trabajo. Y ahí yo tengo esta nueva expresión que está acá. Ahí yo tengo esta expresión. Pero, ¿por qué? Porque en el problema, sí o sí, tiene que decirme que se trata de un proceso isotérmico. Y entonces automáticamente, si me dice el problema que este es un proceso isotérmico, yo asumo o tomo en cuenta que la temperatura se va a mantener constante. Y si se mantiene constante, entonces el delta U o el delta E es igual a cero. Por favor, esto tiene que tenerlo en su formulario. Ahora, ¿qué más ocurre? Cada proceso tiene una curva característica. Cada proceso. Ahí tenemos la. Entonces, esta gráfica es la gráfica característica, es la gráfica característica de un proceso isotérmico. Y la curva AB, que ustedes ven, tiene esa forma de exponencial inversa. Pero siempre va a tener esa forma si yo tengo en el eje de las Y la presión y en el eje de la X el volumen. Es decir, un proceso isotérmico tiene como condición que se elabora la curva con las variables presión versus volumen. Y ahí esto nos recuerda a lo que estábamos viendo clases pasadas, que era la ley de Boyle, en donde P por B es igual a una constante. Entonces a esa curva que ustedes ven ahí, que es AB, se le llama la isoterma. Y el área que está debajo de esa curva no es otra cosa sino el trabajo. Hay un problema que vamos a hacer con estas curvas, pero es innecesario que usted tenga bien en claro que la isoterma es una curva. Es una curva que va de A hacia B como tal. Y que todo lo que está en el área rayada debajo de esa curva, esa área es el trabajo. Esa es otra forma con la cual yo puedo calcular. Es decir, yo puedo calcular el trabajo de una isoterma
con la ecuación en donde el calor es igual al trabajo negativo. Yo eso puedo calcularlo, pero también puedo calcularlo hallando el área de la parte de abajo de la isotérmica. Claro que para las curvas hay unas situaciones muy importantes. Aquí ya se usa la matemática diferencial con integrales. Ese no es el objetivo de este curso. Pero sí es el objetivo que usted sepa cuál es la forma de la curva isotérmica, y qué representa el área por debajo de la isotérmica. ¿Qué más sucede? Luego tenemos el proceso isobárico. Entonces, el proceso isobárico tiene como condición que la presión debe estar o permanecer constante. Entonces, todos estos procesos se remiten o empiezan con la ecuación general de la termodinámica de la primera ley. Nuevamente, ¿cuál es esa ecuación? Y esta vez voy a enseñarles el libro de Chao, ¿no? Y ahí ustedes encuentran que en el caso del autor Chao, es la misma ecuación. Delta Q es igual a delta U más W. Delta Q es igual a delta U más W. Es exactamente lo mismo. De hecho, bueno, voy a hacer una comparación en la pizarra. Chao a ustedes les muestra esto. Chao les muestra delta Q es igual a delta U más delta W. Voy a dejar de compartir un momento. Simplemente es que ustedes vean que se trata de lo mismo. Esto les dice Chao. Delta Q es igual a delta U más W. El otro autor, de física mismo, ¿cómo graficaba o cómo indicaba la ecuación? El otro autor decía delta N es igual a Q más W. Otro autor. Delta E, que en realidad es lo mismo que esta delta U. Es lo mismo. Las variaciones de calor se han omitido, pero eso no importa, porque finalmente es la misma ecuación de la primera ley de la termodinámica. Y si usted, el autor de Chao, del autor de física de Chao, despeja el delta U, ¿qué tiene en realidad despejar este delta U?
delta Q menos beta W. Eso tiene el autor. Y hago notar algo importante. El signo. El signo. El primer autor de física, el primer autor o el primer documento que estábamos discutiendo en clase, mencionaba que cuando yo tengo un proceso isotérmico, la energía interna es cero. La energía interna es cero. Entonces, si la energía interna es cero, esta energía interna es cero, yo tengo que el delta U se convierte en negativo. Chao lo coloca de manera tal que si el delta U, tengo el delta Q es igual al delta W, el signo va a depender muchísimo de un concepto fundamental. Entonces, nosotros ya hemos estado, yo diría hasta la saciedad, de ver el tema de los sistemas. Y un sistema como tal puede tener entradas, puede tener entradas de calor y entradas de trabajo, como también es posible tener salidas de calor y puede tener salidas de trabajo. Entonces ahí viene el juego o la apreciación de los signos. Ahí viene ese tema. Entonces, para reducir un poquito el... Entonces hay una regla muy importante que recordar. Que el trabajo, tal como dice el texto que estoy mostrando en pantalla, es positivo si el sistema pierde energía hacia los alrededores. ¿Eso qué significa? Que si el trabajo sale del sistema, ahí yo digo que este trabajo es positivo. Pero cuando de afuera del sistema se efectúa un trabajo, entonces el trabajo es negativo. Muy diferentes con el caso del calor. Entonces, el calor, cuando entra, y eso ya lo habíamos discutido en clase. Entonces, cuando yo tengo entradas de calor, el signo del calor es positivo. Y si el calor sale del sistema, el calor es negativo. Este es el sistema. Esto es fundamental, señores, recordarlo. Porque con esta ley que estamos explicando, yo puedo trabajar los problemas.
Para efectos de nuestra clase, vamos a trabajar con la ecuación tal cual lo manifiesta Chao, donde delta Q es igual a delta U o cambio de energía interna más trabajo. Vamos a trabajar con él. Entonces, ya nosotros estuvimos viendo hace un minuto el tema del proceso isotérmico como tal. Ya eso lo hemos estado revisando. Y hemos estado revisando la curva como tal. La curva isoterma asociada a la ley de Boyle. Ahora nos toca revisar el proceso isobárico. Entonces, en el proceso isobárico, tal como dice el texto, yo tengo como característica la presión constante. Y entonces, la primera ley de la ecuación de la termodinámica para el proceso isobárico, en el cual yo tengo una presión constante y debido al cambio de volumen, entonces, el trabajo se puede calcular con la siguiente ecuación. Entonces, el trabajo es igual a la presión con negativo por el cambio de volumen. Entonces, esta ecuación que solo se usa para el proceso isobárico, trabajo es igual a presión por el delta volumen, cuando se aplica a la primera ley de la termodinámica, que en este caso es la ecuación delta Q igual a delta U más delta W, yo puedo tener otra expresión de cálculo de la energía interna. Y ahí tenemos la generación de otro concepto asociado a este tipo de proceso, que es el isobárico. Y es justamente la entalpía. Entonces, ¿cómo se representa el proceso isobárico gráficamente? El proceso isobárico es un diagrama en el cual en el eje Y tiene la presión y en el eje X tiene el volumen. Y como se trata de un proceso isobárico, entonces lo único que tenemos es una línea recta horizontal, en donde se manifiesta la presión como un valor constante. Y el trabajo es el área que se encuentra debajo de esa línea horizontal. Ese es el trabajo. El trabajo para el caso del proceso isobárico es mucho más sencillo de calcular, porque como ustedes están viendo, tiene forma de un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo, ¿cuál es? A ver, vamos a preguntarle a algunos de los que están en la clase.
¿Cuál es el área de un rectángulo? Eh, le pregunto a Rocío Escalante. Buenas noches, Master. Buenas noches. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Ese es el que se calcula multiplicando la longitud por el ancho. Correcto, perfecto. Es el largo por el alto o por el ancho. Así es. Entonces, si yo tengo una curva en la cual hay un punto A y un punto B, yo lo que hago calcular es el alto de de ese gráfico, el alto. Recuerda que estos son gráficos que puedo yo tenerlos en un mapa cartesiano, en donde se definen los valores para A y para B. Ya aquí es volver a recordar el tema del plano cartesiano con sus componentes en X y en Y. Y luego calcular el largo por el alto. Y esa área de esta curva isobárica es el trabajo. Hay un gráfico también importante o un ejemplo de estos procesos. Voy un poquito a adelantarme al problema que vamos a ver el día jueves. Pantalla. Confirme que puede ver Angie Fernández. Sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo luce un gráfico en el cual tiene la presión constante. Y entonces, claro, en el gráfico, por ejemplo, le voy a preguntar a doña Carmen Domínguez, en el punto A, ¿cuáles son los valores de X? Punto A. Bien. Sí lo visualiza bien. El valor de X es está entre 1.0 y 2.0. No. Por eso es importante 4.0 por 10 a la quinta. eso sí es lo correcto. Entonces, yo tengo en el punto A un punto en X, en coordenada X y en otro en Y. Estoy hablando del plano cartesiano. Entonces, el punto A en el eje X, que es en este caso el volumen. ¿Qué valor de volumen toma en el punto A, doña Carmen? ¿Qué valor toma? ¿Qué valor toma? Para la X o para el B. ¿Qué es lo que Para el B, 4.0. no es el valor en X? Ese 4.0, ¿en qué está, doña Carmen? Está en F.
No, no es F tampoco. Voy a aumentarle para que usted tenga una mejor visibilidad. Ahí creo que puede ver mejor. Señores, si no se acuerda, tienen que repasar el plano cartesiano. Ya el punto B está en 4.0 por 10 a la quinta. No, estoy preguntándole del plano cartesiano cuál es el componente X del punto A. ¿Cuál es el valor en X El componente del componente X que para este problema es el volumen? es 1.5. 1.0. Está entre 1.0 y 2.0. Sí, correcto. Es 1.5, está en la mitad. En la milla, 1.5. Entonces, 1,5. Ese es el valor para el punto A. Y en el mismo punto A, el componente Y, ¿cuál es el componente Y? Le voy a preguntar a ver. Melanie Villafuerte. Melanie, Dígame, máster. ya, ¿cuál es el componente Y para el punto A de ese gráfico? El componente, Y. Y en este caso es la presión. ¿Cuál es el componente Y del punto A? Melanie Villafuerte. estoy observando, máster, pero la verdad yo no lo entiendo. A ver, el punto A, esto es plano cartesiano. Tienen que llevar todos de tarea. El plano cartesiano con sus coordenadas. El día jueves que nos vemos presencial, tiene que aparecer con esa tarea. Esto de aquí es muy sencillo, pero si usted recuerda el plano cartesiano. Cada punto del plano cartesiano tiene un componente. Un componente en X y un componente en Y. Entonces le pregunto a Guamán Zambrano, el punto A, ¿cuáles son sus componentes de acuerdo a este plano cartesiano? Guamán, 2 por 10. el punto A, que es el punto superior, ¿cuáles son los componentes? 4.0 por 10. Sí. Por 10 a la 5, claro, ese es un punto, pero ¿ese de qué componente es? ¿El de la X o el de la Y? Disculpe, Ese 4 por 10 a la 5. Es el de la Y, máster. El de la Es yema. el de la Y, correcto. Entonces, si yo quiero verlo, voy a borrar esto. uy, no me caen chance cuando se meten en la participación de los otros compañeros. Está ahí tu micrófono. Ahí está nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí en realidad? A nosotros en la escuela nos enseñaron el plano cartesiano. Hay que volverlo a repasar, porque parece que algunos no recuerdan. Eje de las X horizontal, eje de las Y vertical. Para el ejemplo que están viendo, en el eje de las X
¿Qué variable se encuentra? Catherine León. Catherine León, en el eje de las X, Sí, máster. Dígame. en el ejemplo que usted está visualizando, en el eje de las X, ¿qué variable se encuentra? A ver, en el eje de las X, o sea, variable en letras, que los puntos. Ya, en el ejemplo que usted está visualizando, ¿qué Sí. variable se encuentra? O sea, yo veo los puntos D y C, pero las variables, ¿a qué se refiere con variable? Es- ¿Cuáles son las variables de la ecuación de la termodinámica? Pregunto. Ahí está una variable. ya, está el volumen, ya lo vi. Está el volumen. Entonces, Ajá, el no lo había visto, sí. Está el volumen, está medido en centímetros cúbicos. correcto. Entonces, esto está en volumen. Y en la Y, ¿qué variable está? Melanie conforme. Melanie Villafuerte. ¿Qué variable está en la Y? En el eje de las Y. En esta La presión, opción, ¿qué unidad tiene ahí? ¿Qué unidades tiene? Pascal. Pascal, correcto. Pascal. Entonces, ese rectángulo que tiene sus puntos definidos como A, B, C y D, voy a ponerlo acá. Rectángulo, cada punto tiene su coordenada en X y en Y. Entonces, el punto A como tal, que hace un momento dijeron, cuando quiero la coordenada de A le corresponde 1,5 y Y es 4 por 10 a la 5. También lo de color. Entonces yo tengo este punto A con coordenadas en X y coordenadas en Y. Entonces la coordenada en X la saqué del valor en esta dirección. Y este valor era 1,5. Y la coordenada en Y, que es la presión, lanzo unas líneas imaginarias y acá yo tenía el valor de 4 por 10 a la 5. Ustedes van a hacer el siguiente ejercicio en este momento y me van a dar las coordenadas del punto B, del punto C y del punto D. Voy a volver a poner la imagen.
Voy a volver a colocarle más. ¿Por qué? Porque finalmente estas coordenadas son las que me van a servir para yo poder calcular el área debajo de esa línea. Y esa área la representa el rectángulo. Entonces, este gráfico está asociado al proceso en el cual yo tengo la presión constante. A ver, hasta que lo busquen. Nos referimos a este tipo de gráfico. Entonces, este gráfico es el gráfico o el diagrama PB de un proceso isobárico. Es el diagrama PB del proceso isobárico. Y el área que está debajo de esa línea recta, que es la AB, es el trabajo del cálculo del proceso isobárico. Pero yo no puedo calcular esta área si es que yo no tengo definido cada punto de la coordenada. Porque finalmente los puntos de la coordenada son los que me van a dar la idea de cuál es el alto y cuál es el ancho de dicho grado. Déjenme encontrar que el gráfico que estábamos utilizando. Es muy importante. El gráfico de la isoterma, no vamos a calcularle el área por debajo de esa curva. ¿Por qué? Porque para calcular el área de esa curva nosotros requeriríamos emplear las formas o integrales, que es cálculo integral, ¿no? Y nosotros no hemos visto en este curso cálculo integral como tal. Quizás algunos que tengan un poquito más de conocimiento sabrán a lo que me estoy refiriendo. Pero sí vamos a necesitar calcular el trabajo de de un gráfico como el que estamos viendo hoy en la noche. De hecho, eso lo vamos a revisar allá en la clase, oficialmente. Y para eso requerimos nosotros tener muy en claro el tema de coordenadas, porque eso ya es cuestión de, inclusive hasta el primer grado de escuela. Bien, entonces, del gráfico que voy a proyectar, por favor, encuentren las coordenadas B, las coordenadas C y las coordenadas D a partir de estos datos. Por favor, solo disponemos de esos 5 minutos, nada más. Quiero que me Ya, detallen cuáles son las coordenadas de la letra B, cuáles son las coordenadas de la letra C y cuáles son las coordenadas de la letra D. ya más, ya está hecho. Ya, don Carlos, no Samarito, por favor, sea paciente, porque los demás me parece que están teniendo dificultad en esto. 5 minutos, jóvenes, para calcular las coordenadas de B, de C y de D. B, C y D.
Y no se olviden, por favor, porque ya mismo van a querer que cierre a las 9 puntitos. El día jueves, todos en mano. Una tarea en la cual expliquen las coordenadas del plano cartesiano. Y quiero un ejemplo numérico igual al que tenemos, pero con el plano cartesiano de X y Y. Y ustedes van a calcular cada esquina del rectángulo. Quiero las coordenadas. A ver, veamos a Marjorie Torres. Marjorie Torres. No, yo voy llamando. Marjorie Torres. ¿Cuáles son las coordenadas de B? Marjorie Torres. Marjorie Torres, repórtese. Ha dejado botada la conexión en internet. Michelle Alay. Michelle Alay. Aquí estoy, máster. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B? Ya, en el punto B tenemos que X es 4,0 y Y es 4 por 10 a la quinta. Ok, muchas gracias, Michelle. El Ok. punto Sabrina Salazar. Sabrina Salazar. Las coordenadas del punto C. Sabrina Salazar Guale. Sin luz, con luz, no responde. Ha dejado botada la conexión Sabrina Salazar Guale. Emily Rodríguez. Emily Rodríguez. Emily Rodríguez. Tampoco. Ha dejado botada la conexión Emily Rodríguez Cedeño. Yani Robledo. Buenas noches, máster. En el eje X tenemos Punto C. 4. Punto C. Sí, por eso estoy diciendo en el eje X. Tenemos 4,0 y en el eje Y 2,0 por 10 a la quinta. Perfecto, muchas gracias. Veamos a otra persona. Lourdes Segarra. El punto D, las coordenadas del punto D. Lourdes Segarra. Buenas noches, máster. A ver, en el eje de la X, en el eje de la Y son 2,0 por 10 a la quinta. En el eje X, D sería 1,0. No puede ser 1.0 porque el 1.0 no descansa la línea. ¿En qué valor está descansando la línea? Por favor, es el valor medio entre 1.0 y 2.0. ¿Qué valor sería ese? 1.5 sería. 1.5, correcto. Entonces la D tendría como coordenada X 1.5 y la Y, doña Lourdes. ¿Cuál es el valor de la Y en la coordenada D? 1,5, máster. No, no. Pero ya le dije que es 2,0 por 10 a la 5. Samuel. Sí, eso sí es correcto. A ver, doña Virginia, aclárele por favor a todo el mundo en el punto D, ¿cuáles son las coordenadas? Coordenadas para X, doña Virginia. Máster, ¿cuál dijo, perdón? La D. La D, sí, las coordenadas de la D.
La D, pero la Y o la X, 2.0 No, no es 2. por 10 a la quinta. Y en la X tenemos 1.5. Ahí hay una confusión, doña Virginia. La X para el punto D no es 2.0. Christopher Proaño. Christopher Proaño. Ahí. Ah, No, no. Buenas Pero es noches, que la dígame, X es 1.5 más. son las coordenadas del punto D. 1.5. 2.0 por 10 a la 5. La Uno, X, don Christopher. La X, ¿cuál es la X? ya, 1.5 máster. Ese es 1.5. Disculpe, no lo había escuchado bien. 1, coma, ¿y cuánto es con Y? El mismo Christopher Proaño, conteste, por favor. Dígame. No, está equivocado. Equivocado. A ver, ayúdenle, Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo, ¿cuáles son las coordenadas del punto D de esa figura, de ese gráfico? Fernando Hidalgo. Ha dejado botado el internet. Chica Tamara. Chica Tamara. Buenas noches, Miss. De literal D, el eje en X tiene 1.5 y en el eje Y está 2.0 por 10 a la quinta. Este es el valor correcto. Muchas gracias. Entonces, ¿por qué hemos hecho este ejercicio? Porque si el concepto dice que la curva debajo de la isoterma, perdón, del isobárico, del proceso isobárico, la línea comprendida entre el punto A y B, esa es una línea con presión constante, o también conocida como isobárica. Esa línea o esa parte del gráfico. Por otro lado, de ese mismo rectángulo, yo tengo el proceso, el último proceso que necesitamos revisar. Y es el proceso isocórico. Y en el proceso isocórico, en cambio, la característica es que el volumen permanece constante. Por lo tanto, en el gráfico que vimos hace un momento, el proceso isocórico es justamente la línea vertical. Entonces, esto tiene que quedar muy en claro. De manera tal que cuando yo tengo un proceso, yo tengo un proceso isocórico de volumen constante, yo tengo que sí o sí recordar que el trabajo siempre va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la variación del volumen es cero. Y ahí el trabajo es inmediatamente cero. Y si el trabajo es cero, ¿qué ocurre con mi ecuación general de la termodinámica? Con esto terminamos. ¿Qué ocurre con mi ecuación?
La variación de la energía va a ser igual al calor. Al calor, correcto. Pero yo quería enseñarles la ecuación como tal. Entonces, estos detalles, yo sí les pido que en su formulario para el día jueves, yo necesito verlos anotados. Ahí tenemos la ecuación. Entonces, cuando yo tengo estos procesos donde el trabajo es cero, la energía interna es igual al calor. Y por supuesto, cuando me pregunten de cálculo, yo directamente, si en el problema me dan el valor del calor, pues digo que ese es también el valor de la variación de energía interna. Esos procesos son los que involucran a la ecuación general de la termodinámica. Y hasta aquí llega el curso. Hasta aquí llega el curso. Bien, voy a hacer la foto del curso de todos los que están conectados. Hay personas que llamé durante la clase y nunca respondieron. Igual están en la grabación, estas personas. Han dejado botada la cámara. Hay 29 personas conectadas. Puede ser la foto del curso. Por favor, no se olviden de llevar la tarea del plano cartesiano. Persona que no lleva, persona que no va a tener 10 de ninguna manera en el sistema. Tienen que llevarla para revisarla allá en la clase. Y tienen que llevar un ejemplo numérico, matemático, de un gráfico como el que hemos visto hoy en la clase con las 4 coordenadas. No me van a todos a llevar el mismo ejemplo, porque eso se llama copia. Persona que tiene el mismo ejemplo, persona que se le penaliza en la calificación. Cada quien haga su ejemplo como puede. Ya, ¿quiénes están conectados? Están conectados. Voy de arriba hacia abajo. Virginia Piloco, Villamar Kevin, Melanie Villafuerte, Alexander Velázquez, Marily Torres, Kaeli Bermeo, Kevin Serrano, Lourdes Segarra, Sabrina Salazar, Emily Rodríguez, Yanni Robledo, Marisa Quimí, Christopher Proaño, Joana Muñoz, Melanie Millán, Michelle Alay, Giovanni Márquez, Jonathan Jimmy Puma, Catherine León, Siley Jordán, Yarenis Guamán, Fernando Hidalgo, Ana Paula Espinosa, Rocío Escalante, Carmen Domínguez, Chica Clamara, Génesis Cedeño, Carlos Hurtado, Andy Fernández y Mayra Andrade. Bien, hasta ahí dejamos la clase. No se olviden, señores, hacer los arreglos respectivos. La siguiente clase y las 2 clases que faltan son presenciales allá en la universidad. Yo eso he conversado con la directora y está autorizado. Bien, nos vemos el día jueves, Dios mediante. 6:30, señores, por favor, para salir. 7:30. 6:30. Gracias. Ya, Se Mateo. acaba la grabación.